Cuando empecé a pensar sobre el humanismo del acto médico, preferí reflexionar sobre qué pasa en la intimidad entre el agente sanitario y con quien él está dialogando o a quien él está asistiendo, ya sea el médico, el enfermero, digamos, cualquier agente sanitario, una organización que brinda ayuda social. Y si debe hablarse del humanismo en el acto médico o sanitario, debe hablarse entonces del abordaje por parte del profesional de la salud o agente de la salud hacia quien él asiste. En el caso del médico será el paciente, pero sin olvidar que más allá de sus roles coyunturales son pares en la humanidad muchas veces. Es decir, sin olvidar que más allá de sus roles coyunturales, sociales, médico, paciente, organización social, asistente, asistido, son pares en su propia humanidad. Sin entrar en las variadas definiciones sobre qué es el humanismo, tan viciadas como tergiversadas, dado que en la actualidad las palabras están tan sobrecargadas de sentimientos, alusiones, y están tan mezcladas con asociaciones culturales locales, que a menudo aquellas palabras pierden el objeto al cual están llamadas a designar. Por eso existe la retórica. Pero por otro lado, para evitar estos equívocos, muchos optan, y optamos desde la academia, por refugiarnos también en el lenguaje científico en pos de lograr una cierta objetividad, la cual es cierto, se logra, pero que se logra muchas veces a costa de tornar en algoritmo toda relación con el otro, con mi prójimo, abordándolo como un objeto y no como un sujeto. Es decir, pasamos de una retórica en donde el lenguaje es simplemente un medio para evadir, ¿no?, nuestra responsabilidad, a un lenguaje algorítmico que al otro lo estoy cosificando, ya no lo estoy tratando como un sujeto, sino como un objeto. Es por ello que me gustaría brevemente reflexionar sobre ciertos vocablos de los más usados en nuestros quehaceres y que aún inconscientemente comandan nuestros pensamientos y actos, tal como por ejemplo la diferencia entre existe y hay. La diferencia entre existe y hay es que el hay es indeterminado en su sujeto, no denota un sustrato, una sustancia, como sí lo hace el existe. Por lo contrario, el hay es deliberadamente indeterminado en su sujeto, es anónimo, es algo cosificado, pero no porque el sujeto sea desconocido, sino porque nosotros muchas veces deseamos desconocerlo, es decir, deseamos ser indiferentes al existente. Entonces decimos hay en lugar de existe. Evitamos el compromiso del existe porque el hay nos distancia, nos indexa, nos pone afuera como un veedor pasivo sin injerencia en lo que acontece porque acontece más allá de mí. Hay una patología, hay determinada enfermedad y no, existe una persona que tiene además esta patencia, que padece. Pero en la relación agente sanitario o asistente y asistido o médico-paciente, el ser debería ser descrito como sujeto, no como objeto, es decir, como un existente y no como un hay. Y aquí tendremos que decidir de qué manera manifestar la verdad y cómo la queremos usar. Si queremos ser descriptos incluso a nosotros mismos, porque son roles. Hoy soy médico, mañana soy paciente. Hoy soy asistente, mañana soy asistido. Si queremos ser descriptos a nosotros mismos y tratar al prójimo, al que está próximo a mí, como sujeto o como objeto sujetado, sometido. Si queremos abordar al prójimo como un ser, un existente, poniéndonos en relación con él, un sujeto que demanda mi responsabilidad como tal, o relacionarlos como un hay, indistinto, como un objeto, una patología, un órgano que padece una anormalidad o una determinada disfuncionalidad.
Y aquí el humanismo básicamente es la preocupación por asegurar al hombre ser un sujeto, no un objeto. Es decir, es básicamente la preocupación por asegurar al hombre que sea un existente que abarca y demanda responsabilidad por el otro y del otro, una aproximación a la persona, no al órgano, una aproximación a una libertad, a un sujeto, y no un sujetado a un rol basado en su patencia, en su padecer, sumado a su clase social, económica, cultural o a cualquier otra que denote una relación de poder entre un rol de profesional y el rol de paciente. En otras palabras, hablo de la relación del sujeto con otro sujeto más allá de su poder, más allá de su rol. Y aquí está el problema, dado que hoy vivimos en una sociedad donde el hombre tiene obsesión por el poder, que a su vez, dándose cuenta o no, absorbe al mismo hombre. ¿Cómo lo absorbe? Cosificándolo en colectivos. Lo reduce a una relación colectiva, a una representación, a un cuerpo médico, a un público paciente, sindicatos, gremios, asociaciones, organizaciones, etc. Y todas ellas no solo comportándose y compitiendo en una relación de poder, sino también absorbiendo al hombre y no dejando relacionarse uno con otro en cuanto a sujetos, en cuanto a individuos, en cuanto a personas. Y así el hombre se olvida que poseer en común no es ser en común. O peor, cree que es lo mismo. Y por eso la relación, en este caso médico-paciente, se torna en relación de derechos entre representaciones colectivas de gremios profesionales y derechos civiles, pero ya no en un hombre que a través de su conocimiento y vocación sana a veces, calma frecuentemente y acompaña siempre. Y esto es porque ciertamente se posee en común, pero no se es en común, ya que lo que falta ahí es la comprensión. La comprensión que no es saber, que no es entender, que no es pertenecer, sino que es ponerse a la par. Y esto surge cuando se encuentran dos sujetos, y no cuando un sujeto ejerce poder sobre otro. El médico para con el paciente en su abordaje cosificado, o también el paciente para con el médico en su demanda como si fuera un funcionario al servicio de sus deseos. Es decir, se trata de ver al otro como una libertad idéntica a la mía, como un ser. El rostro, por ejemplo, no es el ensamblaje de una nariz, una boca, dos ojos, etc. Es todo eso, sin duda, ciertamente es todo eso, pero adquiere la significación de rostro por la dimensión que le doy cuando percibo un ser, una persona. Y aquí se ve con claridad que el acto médico puede transformarse incluso en heroísmo cuando cumple con la humanidad en él y en el otro, en el sujeto captado como un todo. Priorizar el sujeto ante el objeto no es otra cosa que entender al otro no como un ser flotante y arbitrario, sino como un ser igual a mí. Soy yo mismo en el otro y por ello el padecer del otro es mi propio padecer, o es mi primer padecer. Y el secreto para ello, para cambiar esta relación, es la posición en la cual nos ponemos. Posición que trasciende el rol, pero que hace al objetivo que nos proponemos cumplir. Reconocer al otro en una relación sujeto-objeto o sujeto-sujeto, en una relación del hay entre representantes o representaciones colectivas, o en una relación del existe entre un ser y su prójimo, de ello depende si consideramos que el contenido hace posible la comunicación y nos limitamos a diagnosticar, resolver, dictaminar determinada patología o tratamiento y recetar en consecuencia, o si consideramos que la comunicación es lo que hace posible el contenido en común y vemos en el otro un ser que padece y lo abordamos desde su integralidad, desde su humanidad. En este sentido, el acto médico puede ser un acontecimiento entre uno y otro,
un intercambio de servicios, una contingencia o una comprensión de uno en otro, donde se encuentran subjetividades y donde el acto médico se torna en un truismo, es decir, en un darse al otro, en el cual radica su vocación, su llamado, su heroísmo, y donde su saber no es un poseer que lo hace dueño, sino un justificativo de su capacidad de ser en común con el otro. Si podemos cambiar esta relación, muchos dilemas se resuelven, porque, por ejemplo, ya no importa si hablamos de acción u omisión, cuando cualquiera de ellas, por ejemplo, deviene en la prematura muerte del sujeto, dado que la intención fue matar más allá de su implementación, accionando o absteniéndose de actuar, lo cual no es una justificación, es un modo de implementar. Si podemos cambiar esta relación, ya no es relevante si definimos al hombre como esencia, como existencia, si lo humano obedece a características esenciales y diferentes de otros animales u obedece a un conjunto de propiedades y capacidades adquiridas. Ya no hay conflicto entre el ser humano nacido o no nacido, porque son consideraciones meramente fenoménicas: cigoto, embrión, feto, bebé, niño, adolescente, adulto, anciano. Porque siempre es otro más allá de cómo se muestre, siempre es un ser, y lo que le acontece a él es mi primer acontecer también. Ya no deviene incluso relevante el estatus jurídico del hombre, persona, no persona, si es poseedor de derechos o no, porque ya no es un objeto, no es una representación, sino que es un sujeto, un igual a mí, y mi empatía con él trasciende todo intelectualismo en mi acto médico, que se da en lo íntimo con él, a puertas cerradas, fuera de toda estructura. Ya no es posible hablar de, por ejemplo, un estado comatoso, refiriéndose a un cuerpo biológicamente viviente pero carente de noción, independencia, identidad y subjetividad, sino de un ser humano, un sujeto en una circunstancia en la cual, aun cuando no pueda sanarlo, no tengo autoridad para violentarlo ni decidir por él, porque no es objeto, porque estoy llamado a resguardar su sujeto. Por último, este cambio de paradigma en la relación asistente-asistido o médico-paciente, más humana y no por ello menos técnica, sino por lo contrario, con un abordaje más integral, más holístico, depende de la mencionada posición que decidamos tomar. Este cambio de paradigma, si bien hoy lo hablamos respecto del acto médico, es un problema transversal de lo llamado el homo incurvatus in se, el hombre encorvado sobre sí mismo, o lo que los eticistas llamamos la ética del self, la ética de la mismidad, de una sociedad extraviada que hasta incluso llega a traicionar su propio objetivo y promueve un estado que frecuentemente contradice la principal finalidad para la cual fue creado, es decir, como un instrumento para la defensa y garantía del sujeto, de su ser. Este cambio de paradigma es una alternativa superadora respecto de la actual autonomía, por cuanto se procede bajo una verdadera igualdad y paridad, evitando hacer del sujeto un objeto o instrumento para un fin que no sea él mismo, evitando obrar según la facultad apetitiva o desiderativa, evitando la animalización o cosificación del hombre, prohibiendo el uso del individuo, de su cuerpo, de su ser, como medio para un fin que no sea él mismo. Para terminar, este cambio de paradigma nos haría pasar de la autonomía intelectualista, en la cual ya Friedrich Nietzsche había pronosticado, y él mismo lo proponía, que el hombre sea Dios, pasamos de una autonomía intelectualista a una heteronomía, donde yo no soy el centro, sino que me ubico en la periferia, y me ubico en la periferia a la par con el otro. Sin por ello hacer del hombre un ser incapaz de tomar decisiones o de autodeterminarse, ni como el cercenamiento de las libertades individuales, sino todo lo contrario, donde la decisión del sujeto es la más radicalmente libre, justamente por estar de forma independiente y ser independiente de su utilidad, de su conveniencia, sin estar su decisión confinada a sí mismo, conformándose el sujeto como tal en su reconocimiento del otro. En el siglo XIII,
Maimónides, el gran legislador y médico judío del siglo XIII, principios del siglo XIII, vivió casi todo en el siglo XII, toda su vida en el siglo XII, consideraba en este sentido la medicina, y lo cito literalmente, como el conservar el cuerpo sano e íntegro como mandamiento divino, sin olvidar que todo enfermo es un doliente que tiene el corazón agobiado, debiendo el médico ocuparse del paciente como un hombre. De hecho, Maimónides rezaba antes de atender a quienes venían a consultarlo diciendo: ahora me dispongo a cumplir la tarea de mi profesión, asísteme, Todopoderoso, a no errar en mi tarea de hacer el bien a tus criaturas. Conservas la fuerza de mi cuerpo y de mi alma para que siempre y sin desmayo esté dispuesto a auxiliar y asistir al rico y al pobre, al bueno y al malo, al enemigo y al amigo. Asísteme, Dios Todopoderoso, a ver en el enfermo, en el que sufre, solo al hombre como criatura de Dios. Es decir, una aproximación a la persona y no a una patencia, no a una patología, no a un órgano disfuncional.